Uno, listo. Bienvenidos a este primer video de fotografía a tu alcance. En este corto video vamos a ver en qué consiste la fotografía. Empecemos. La palabra fotografía está compuesta de dos palabras, que es foto y grafía. La primera significa luz y la segunda significa gráfico o dibujo. Así que una fotografía es básicamente hacer un dibujo basados o aprovechando el poder de la luz. Básicamente, una cámara fotográfica es un pequeño cajón que atrapa la luz. Vamos a ver cómo realiza eso. Entonces, toda cámara está compuesta básicamente de dos elementos. Primero, una lente por donde se recibe la luz y, en segundo lugar, un objeto donde esta luz queda guardada, que en las cámaras viejas, las que conocimos, era el rollo fotográfico, o en las modernas cámaras es un sensor de luz en las cámaras digitales. Entonces, ya tenemos dos elementos. Primero, que la cámara dibuja por medio de la luz, y segundo, que este dibujo queda almacenado, bien sea o en una película fotográfica o en un sensor digital. Los principios de la fotografía consisten en saber manejar la manera como la luz entra en la cámara. Tenemos varias maneras para realizar esto. Entonces, en una cámara antigua como esta, muy básica, teníamos simplemente un objetivo, una lente por donde entra la luz y un pequeño agujero, una pequeña cortina que abre y cierra por donde entra determinado nivel de luz. Entonces, vamos a observar ese principio básico en esta pequeña cámara. Así tenemos esa pequeña cortina. Vamos a ver algo muy sencillo, ¿sí? Simplemente vamos a captar cómo aparece una lucecita blanca por menos de un segundo. Así que no es una gran visión, pero es un elemento que nos va a mostrar los principios de la fotografía. Vamos a ver. ¿Lo vieron? Vamos a verlo una vez más. Ese pequeño rayo de luz proyecta la imagen que está al otro lado del visor. Una vez más. Muy bien. Tenemos entonces, en una cámara tan sencilla, tan básica como esta, solo una manera de controlar la luz, y es el obturador. La cortina simplemente abre y cierra a una misma velocidad todas las veces. Entonces podríamos decir que esta cámara es una cámara más o menos automatizada. Ahora, en las cámaras profesionales, como esta que tenemos acá, tenemos diferentes maneras de controlar la entrada de la luz a la película o al sensor. Entonces, una de estas primeras maneras es la velocidad con la que la cortina abre y cierra, ¿sí? Debemos entender ese principio de manera sencilla. Tenemos esta lente u objetivo que nos da diferentes aperturas, ¿sí? Nos da diferentes distancias focales y nos permite graduar la entrada de la luz. Entonces, acá tenemos lente, acá tenemos el cuerpo de la cámara, y detrás de este espejito tenemos el sensor que capta la luz de la fotografía que deseamos tomar. Podemos graduar la luz de varias maneras. La primera es la velocidad con que la cortina abre y cierra. Vamos a verlo en este ejemplo. Vamos a ver cómo la cortinilla abre y cierra de una manera rápida. ¿Escuchamos? Ese sonido de apertura es bastante rápido. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido.
Tal vez no captemos por nuestro oído la velocidad, pero fue bastante más rápido. Ahora vamos a hacerlo con una velocidad más lenta. Sí, el hecho de que la cortina quede más tiempo arriba significa que más luz va a entrar dentro del sensor de la cámara. Muy bien, esa es la primera manera de controlar la luz. La segunda manera la realizamos por medio del lente. Lastimosamente en este lente no podemos observar cómo se realiza la apertura o el cierre de un componente importante del objetivo, que es el diafragma. Así que debo explicarles con los dedos, pero es muy sencillo el principio. Esto consiste en que el objetivo o lente tiene unas cortinillas llamadas diafragma. Estas cortinillas básicamente realizan este movimiento. Se cierran o se abren, ¿sí? Y pues lógicamente a mayor apertura, pues mayor entrada de la luz por medio del lente, y mayor cantidad de luz llega al sensor. A menor apertura llega menor cantidad de luz. Así que lo que sucede es que una cortinilla está dentro del objetivo y simplemente realiza esa función: abre y cierra. Esta apertura del diafragma la controlamos con unas medidas. Estas medidas se llaman los números F. Estos números funcionan un poco a la inversa. Esto debemos grabárnoslo. Si tenemos un número F que se considera alto, como un F20, que es de los números más grandes, esto quiere decir que el diafragma está muy cerrado, que simplemente hay un minúsculo agujero por donde pasa la luz. ¿Ok? Si tenemos un número F pequeño, podemos tomar de ejemplo un número 3, quiere decir que el diafragma está muy abierto. Entonces debemos recordar esa lógica: a mayor número F, menor es la apertura del diafragma; a menor número F, mayor la apertura del diafragma. Esta sería la segunda manera de controlar la luz por medio de la misma cámara. Ahora, como les venía diciendo, toda cámara debe fijar la luz en una película, o en el caso de las cámaras digitales, en un sensor, ¿sí? Estas películas, lo que conocemos como rollo fotográfico, tenían diferentes sensibilidades, es decir, que sus compuestos químicos tenían unas características que fijaban más la luz o menos la luz, es decir, eran más sensibles a la luz o eran menos sensibles a la luz. Pero sucedía que con las cámaras análogas, las cámaras de rollo, debíamos cambiar toda una película. Así que si deseábamos tomar las 30 fotos del carrete completo, todas venían para una sensibilidad fija y no la podíamos cambiar. La ventaja de la cámara digital es que ahora, por cada fotografía que realicemos, podemos cambiar la sensibilidad del sensor, ¿sí? Es decir, que programamos el sensor de manera diferente para que la luz se fije de una manera o más sensible o menos sensible. Y esto lo denominamos el ISO, ¿sí? Que traduce sensibilidad del sensor. Entonces, vamos a verlo acá. Todas las cámaras, acá vamos a observar, todas las cámaras profesionales. Esto es otro elemento que más adelante vamos a tener en cuenta. Todas las cámaras profesionales o semiprofesionales nos generan esas tres opciones. En primer lugar, la velocidad de la obturación, que se mide en segundos. Aquí nos está señalando 0,5 segundos, lo cual es una velocidad lenta. Aquí nos señala un segundo, ¿sí? Lo cual es una velocidad muy lenta, es decir, que demora un segundo
en realizar la obturación. Vamos a escucharlo una vez. Lo acabamos de escuchar. Muy bien, ahora acá están los números F. En este momento nos marca 0 porque el lente no se encuentra en la cámara. Así que vamos a colocarlo para que nos permita graduar. Ok, entonces aquí nos aparece en la cámara un F con una apertura de 5.6. Vamos a modificarlo. Acá esta cámara nos permite hasta un máximo de número F con apertura 36, lo cual es muy diminuta. Y ahora vamos a ver la sensibilidad del número ISO. Entonces, generalmente podemos darle la opción a la cámara de que nos maneje el ISO de manera automática, o si lo deseamos, todas las cámaras tienen un botón en el cual podemos controlar esa sensibilidad. Acá tenemos una de las sensibilidades más bajas, que es ISO 100. Algunas cámaras traen ISO 80. Esto quiere decir que a menor sensibilidad, más luz necesita el sensor para fijar la fotografía. Vamos a ver un poco. Entonces, vemos ahí la imagen que está bastante oscura. ¿Sí? Esto se debe a que el número ISO es bajo. Vemos ahí la imagen del cuadro. Ahora vamos a aumentar este número ISO para ver cómo aumenta el nivel de luz que entra a la cámara. Un ISO 200. Se ve un poco más claro y vamos a ir al otro extremo, la mayor cantidad de ISO. En este caso, bueno, coloquemos un ISO 1600. Podemos ver, ¿sí?, la cantidad, la luminosidad de la imagen, ¿sí?, cómo el ISO es bastante sensible, así que la luz pues genera un mayor efecto en el sensor. Veamos un caso más extremo. El ISO máximo en esta cámara es de 6400. Podemos ver que la luz es demasiada para esta imagen, pero es una de las maneras como controlamos la cantidad de luz. Ahora, hagamos un pequeño contraste. Dejemos ese ISO, ¿sí?, y vamos a ver, en esta sensibilidad tan alta, cuando aumentamos la velocidad de obturación y cuando aumentamos el número F, cómo la luz que entra en la cámara va transformando la imagen que entra en el sensor. Entonces, aumentemos considerablemente la velocidad a 1 segundo sobre 400 y observemos. Podemos ver que la imagen está mucho más oscura. Ahora hagámoslo con el número F. Entonces, disminuyamos nuevamente la velocidad de obturación. Nuevamente la luz es bastante fuerte y aumentemos el número F. Como les dije, funciona a la inversa: a mayor número F, menor cantidad de luz entra en la cámara. Pongamos el máximo, que en este caso, por el lugar donde se encuentra el objetivo, es F22. Vemos nuevamente cómo la imagen se oscurece un poco. Entonces, hasta aquí vamos a repasar.
hasta aquí, estos son los elementos de el control de la luz. Tenemos velocidad de obturación, tenemos número ISO, que es la sensibilidad con la que el sensor capta la luz, y tenemos los números X, que es la apertura del diafragma de nuestro objetivo. Muchas gracias.